Dicen que en lo más alto de la sierra, el viento no sopla, susurra. Yo fui con mi equipo a buscar oro, pero lo que encontramos fue algo más antiguo que la fe y más hambriento que el tiempo. Una presencia que dormía bajo la tierra. Una madre hecha de polvo y silencio. La primera noche desapareció nuestro guía. La segunda, el viento empezó a llamarnos por nuestros nombres. No sabíamos que en la sierra, cuando el viento deja de hablar, la madre despierta. Yo logré bajar de la montaña, pero desde entonces, cada vez que respiro, siento el polvo dentro de mí y escucho su voz, pidiéndome que regrese. No sé si escribir esto me traerá paz o terminará por condenarme del todo. Han pasado más de 20 años desde que bajé de la sierra, pero aún sueño con el eco de los tambores, con el olor a sangre y copal, con el rostro de los que se quedaron allá arriba, mirando hacia la oscuridad. Yo era geólogo, contratado por una empresa minera que quería explorar una zona remota del norte del país, un lugar conocido entre los lugareños como la Sierra de los Espíritus. No figuraba en ningún mapa reciente, solo en viejos documentos coloniales donde se hablaba de minas abandonadas y pueblos desaparecidos. Desde el principio, algo me decía que aquel viaje no debía hacerse. El primer día que llegamos, el aire se sentía distinto, denso, casi vivo. Los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Las rocas tenían formas que parecían rostros. Y el silencio era absoluto. Nos acompañaba don Mateo, un guía anciano del pueblo más cercano. Su rostro parecía tallado por el viento y la soledad. Apenas hablaba, y cuando lo hacía siempre advertía lo mismo: no se queden después del toque del viento. Nunca entendí qué significaba eso, hasta que fue demasiado tarde. La primera noche acampamos junto a un arroyo seco. Los compañeros, 3 técnicos y un asistente, encendieron una fogata y abrieron una botella de mezcal. Yo tomaba notas sobre las muestras de piedra, mientras don Mateo observaba el horizonte inquieto. Cuando el sol se escondió, un sonido extraño recorrió el valle, un silbido bajo, como si el viento respirara entre las piedras. Don Mateo se puso de pie, temblando. «Ya va a pasar», dijo, «el viento viejo». «No miren atrás, no lo nombren». Pero uno de los muchachos, Ricardo, se rió. «¿Qué pasa, don Mateo? ¿Le tiene miedo al viento?». El anciano no respondió, solo caminó hacia el bosque y nunca regresó. Esa noche el fuego se apagó solo. Cuando desperté, el suelo estaba cubierto de huellas, no humanas. Eran alargadas, con marcas de garras y un rastro de ceniza que se perdía hacia la montaña. A la mañana siguiente, encontramos algo colgando de un árbol. La gorra de don Mateo y debajo, un círculo tallado en la corteza con símbolos que ninguno pudo reconocer. Ricardo insistió en seguir adelante. «Seguro se perdió», dijo. Yo no estaba tan seguro. El aire olía a hierro, y cada paso hacia el interior de la sierra se sentía como si camináramos dentro de una garganta. Fue entonces cuando llegamos al pueblo fantasma de San Jerónimo. Las casas estaban intactas, pero vacías. Había utensilios en las mesas, ropa tendida, incluso un perro momificado junto a una puerta. Todo parecía detenido en el tiempo. Entramos a la iglesia. El altar estaba cubierto de ceniza y sobre él, una imagen de la Virgen, sin rostro. En su lugar, alguien había dibujado una espiral con sangre seca. Ricardo, con su eterna insolencia, tocó el símbolo. «Tal vez es arte indígena», dijo riendo. Esa misma noche empezó a escucharse el rezo. No dormimos esa noche. El fuego se apagaba una y otra vez, como si algo soplara sobre nosotros desde la oscuridad. El viento no era normal. No movía las hojas ni las ramas. Solo se deslizaba entre las piedras murmurando. Cada tanto escuchábamos el tintineo de campanas. Al principio pensamos que era un animal arrastrando algo, pero luego uno de los compañeros, Luis, notó que el sonido respondía a nuestros movimientos. Si avanzábamos, el tintineo se alejaba. Si nos deteníamos, se acercaba. Nos marchamos al amanecer buscando una salida del pueblo, pero todos los caminos se bifurcaban en senderos que terminaban en el mismo sitio, la vieja iglesia. Era como si la montaña nos devolviera una y otra vez al mismo punto. El segundo día, encontramos un pozo cubierto con piedras negras detrás del altar. Al moverlas, un olor nauseabundo nos golpeó el rostro. No era humedad ni podredumbre animal.
Era un hedor más denso, metálico, casi dulce. Dentro del pozo había restos humanos, apilados como si los hubieran lanzado sin cuidado. Algunos llevaban collares hechos de dientes, otros tenían las manos atadas con fibras vegetales. En una de las paredes del pozo había grabado un símbolo, una espiral dentro de un ojo. Y bajo él, una palabra: madre. Debe ser una secta antigua, dijo Luis tratando de sonar lógico. Gente que practicaba sacrificios o algo así. ¿Y dónde están ahora?, preguntó Ana, la única mujer del grupo. Nadie respondió. Esa noche el viento regresó, pero no venía solo. Entre las sombras de los árboles vimos figuras delgadas, cubiertas con piel de animales avanzando sin ruido. No tenían rostro, solo máscaras hechas de barro y hueso. No nos están mirando, susurró Ana. Están rezando. El rezo era el mismo murmullo que había escuchado Ricardo antes de perder la razón, solo que ahora entendíamos algunas palabras. Madre, madre del polvo. Despierta. De pronto una de las figuras levantó la cabeza. La máscara cayó al suelo y debajo no había nada. Solo una superficie lisa, sin ojos ni boca, como si el rostro hubiera sido borrado. Luis gritó y disparó su rifle. El sonido del disparo retumbó en la montaña, pero las figuras no huyeron, solo se quedaron quietas, y una de ellas giró la cabeza en mi dirección. No sé qué pasó después. Recuerdo correr, tropezar, caer al suelo, y cuando abrí los ojos estaba solo. El campamento, los compañeros, todo había desaparecido. Solo quedaba el viento, soplando entre las piedras, y las huellas de algo que arrastraba cuerpos hacia el bosque. Caminé sin rumbo durante horas, hasta que vi algo imposible: una cruz hecha de huesos humanos plantada en el centro del sendero. De ella colgaban pedazos de tela con símbolos que brillaban bajo la luna, y en la base, una inscripción grabada con sangre seca: cuando el viento deje de hablar, la madre despertará. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba de supersticiones ni leyendas rurales. Habíamos perturbado algo real, algo que dormía en la sierra y que ahora nos estaba buscando. Al principio era un murmullo suave, como voces lejanas en otro idioma. Luego se volvió más fuerte, más cercano, hasta que sentimos que venía de debajo de la tierra. Y entonces Ricardo gritó. Corrimos hasta su tienda y lo encontramos con la piel cubierta de polvo gris. Sus ojos estaban completamente blancos. Solo murmuraba una frase una y otra vez. Ella me llamó por mi nombre. Intentamos bajarlo al pueblo, pero el camino había desaparecido. El GPS no marcaba nada, solo un círculo infinito, como si estuviéramos atrapados en el mismo lugar. Cuando el amanecer llegó, Ricardo había desaparecido, y en su lugar encontramos el suelo cubierto de marcas en espiral. Yo aún no sabía quién era ella, pero aquella noche, entre los árboles, vi una figura envuelta en sombras, una mujer sin rostro, que me observaba desde el borde del bosque. Desperté al borde de un barranco con la ropa rasgada y la mente en blanco. El sol apenas se filtraba entre la niebla que cubría el valle. No recordaba cómo había llegado allí, pero sabía una cosa: no estaba solo. A lo lejos se veía humo, una columna delgada que subía entre los árboles. Caminé hacia ella con el instinto de un animal perdido. Cada paso resonaba hueco, como si el suelo estuviera hueco bajo mis pies. Tras una hora de marcha, llegué a un claro donde se levantaban chozas hechas con ramas y huesos. No había nadie a la vista, pero el aire estaba cargado con el olor de algo quemado, y algo más: incienso y carne podrida. En el centro del campamento había una estructura circular de piedra, con una abertura en medio que descendía al subsuelo. De allí provenía el humo. Me asomé. El interior parecía una especie de cripta excavada en la roca. Había velas encendidas, ídolos de barro con rostros deformes, y sobre el suelo, marcas en espiral pintadas con lo que parecía ceniza humana. Entonces escuché una voz, suave, femenina, tan cerca de mi oído que sentí su aliento. ¿Por qué bajaste, hijo de la tierra seca? Me giré, pero no había nadie, solo el viento moviendo las ramas. Aún así bajé. Los escalones estaban húmedos, cubiertos de una sustancia viscosa. A cada paso el aire se volvía más denso, más caliente. En las paredes,
Dibujos antiguos mostraban figuras humanas inclinadas ante una mujer gigantesca, mitad humana, mitad piedra. Sus brazos eran raíces y de su vientre brotaban serpientes. Al final del túnel, encontré una sala inmensa. El techo se perdía en la oscuridad. Había altares, esqueletos en posición de rezo y un mural pintado con sangre seca. En el centro del mural, la misma espiral y una inscripción en náhuatl antiguo. Quien invoque su nombre perderá su rostro. Sobre el altar principal había objetos modernos, relojes, teléfonos, mochilas. Los reconocí. Eran de mis compañeros. El pánico me paralizó. Retrocedí tropezando con algo blando. Era un cuerpo. El de Ana. Su rostro había desaparecido por completo, como si lo hubieran borrado con fuego. Solo quedaban las marcas del rezo en su pecho. Una espiral grabada con cuchillo. Escuché pasos detrás de mí. Giré y vi una figura envuelta en pieles, con una máscara hecha de calaveras pequeñas. Tenía en las manos el rifle de Luis. ¿Quién eres?, logré decir. La figura levantó la cabeza lentamente. «Soy el eco», dijo una voz distorsionada. «La madre habla por mí». Entonces la vi. Detrás de la figura una sombra gigantesca se alzaba del suelo. No tenía forma definida, pero su presencia llenaba el aire con un zumbido bajo, como si la montaña respirara. Su rostro era una espiral que giraba lentamente, y de ella salía un polvo gris que flotaba en el aire y se metía en mi piel. Intenté correr, pero el polvo me cegó. Sentí su sabor metálico en la lengua, su tacto caliente en la piel, y una voz resonó dentro de mi cabeza, clara, antigua. «Tú también me llamarás hijo del silencio». Cuando desperté estaba fuera del templo. El cielo era rojo, y el humo del pozo se elevaba hacia las nubes como un brazo. A lo lejos, el eco de los tambores comenzó a sonar otra vez. Me di cuenta de que ya no recordaba del todo mi rostro. En un charco vi mi reflejo, borroso, como si el polvo lo estuviera borrando poco a poco. Caminé sin rumbo, sabiendo que algo me seguía desde los árboles. El viento volvió a soplar trayendo con él la voz de don Mateo, o lo que quedaba de ella. «El viento viejo te marcó, ahora la madre sabrá tu nombre». El amanecer no trajo consuelo. El aire en la sierra parecía enfermo. Todo estaba cubierto por una capa delgada de polvo gris, como si el mundo entero se desmoronara lentamente. Mis pasos eran los únicos sonidos que quedaban, hasta que los escuché a ellos. Los hijos del silencio. Aparecieron cuando crucé el sendero de las cruces de hueso. Al principio creí que eran sombras, pero luego distinguí sus cuerpos, hombres y mujeres de piel reseca, los ojos cosidos con hilo negro, las bocas cubiertas con barro. Caminaban sin ruido, moviéndose en sincronía como si obedecieran una voluntad ajena. Me escondí detrás de una roca y observé. Llevaban algo entre las manos. Una ofrenda, una figura hecha con cabellos humanos y ramas secas, con una espiral tallada en el pecho. Avanzaron hacia una grieta en la montaña donde comenzó a sonar el tambor. El eco me envolvía, me arrastraba, y contra todo sentido los seguí. Dentro de la grieta un túnel bajaba en espiral. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse con la luz de las antorchas. Cuanto más descendíamos, más fuerte era el olor a copal y carne quemada. Al fondo había una caverna gigantesca. Decenas de antorchas la iluminaban, revelando un círculo de piedra donde los hijos del silencio se arrodillaban. En el centro, una fosa abierta ardía con un fuego grisáceo. Sobre ella, una figura femenina, o lo que quedaba de una, flotaba suspendida entre la bruma. Tenía cuerpo de mujer, pero su piel era como ceniza viva. Su rostro, una espiral que giraba lentamente desprendiendo polvo luminoso. Y cada vez que giraba, las voces de los hijos del silencio repetían su nombre en un idioma que parecía anterior al mundo. Tlamometa, madre del polvo, la que respira bajo la tierra. Mi mente quería huir, pero mi cuerpo se quedó inmóvil. Sentía su mirada dentro de mí, penetrando hasta la memoria más profunda. Y entonces comprendí. La madre no era una diosa. Era algo más antiguo, algo que se alimentaba de lo que los hombres olvidaban. Los hijos del silencio no eran adoradores, eran sus recipientes. Uno de ellos, una mujer con la boca sellada, me miró directamente. Sus labios se abrieron solos, rompiendo los puntos de hilo,
y una voz que no era la suya dijo: «Tú llevas su marca, no podrás irte sin devolver lo que tomaste». Yo retrocedí aterrorizado. «¿Qué tomé?», pregunté. La voz respondió con calma mortal: «Tu nombre, ella lo guarda ahora». De pronto el suelo tembló. Las paredes de la caverna comenzaron a agrietarse, y del fuego gris salieron brazos de polvo, que se alzaban buscando rostros humanos. Los hijos del silencio comenzaron a cantar, y uno por uno se lanzaron al fuego. Sus cuerpos se desintegraban, convirtiéndose en humo que alimentaba a la figura suspendida. Intenté escapar, corriendo por el túnel en espiral, pero el aire se volvió sólido, denso. Cada paso era una lucha. A mis espaldas escuché el susurro de la madre: «No puedes huir de tu eco». Sentí su mano invisible sobre mi nuca. El polvo se metió por mis oídos, mis ojos, mi boca. Caí al suelo, convulsionando, viendo cómo la montaña respiraba a través de mí. Entonces lo vi todo: los pueblos desaparecidos, las minas selladas, los sacrificios antiguos. Generaciones enteras ofrendadas para que la madre durmiera, y ahora nosotros la habíamos despertado. Desperté al anochecer fuera de la cueva. El fuego gris se extinguía, pero el polvo seguía cayendo del cielo como una lluvia fina. En mi mano encontré un objeto que no recordaba haber tomado: un colgante en forma de espiral, hecho con hueso. Al tocarlo escuché un latido, no el mío, el de ella, y su voz ya dentro de mi mente susurró: «El silencio ya no existe, ahora tú eres mi hijo». Desde entonces no puedo hablar sin sentir el sabor a tierra, ni dormir sin escuchar los tambores del fondo de la sierra. Sé que no escapé, solo me convertí en parte de su eco. Han pasado 22 años desde aquella expedición. Intenté olvidar. Me mudé lejos, cambié de nombre. Enterré cada recuerdo de la sierra bajo capas de rutina y alcohol. Pero el polvo seguía apareciendo. En mis ropas, en las grietas de mi casa, incluso dentro del espejo del baño. No importaba cuánto limpiara, siempre volvía. Y cada noche, antes de dormir, escuchaba los tambores. Al principio creí que eran sueños, pero una madrugada, cuando el viento soplaba del norte, escuché un eco distinto, una voz humana. Su timbre era débil, casi infantil, pero inconfundible. Era Ana. «Todavía estamos aquí. Ven a buscarnos». Me arrodillé en el suelo temblando. Sabía que si respondía, abriría otra vez la puerta, pero el miedo a no hacerlo era peor, así que tomé la vieja camioneta, el GPS, y regresé a la Sierra de los Espíritus. El camino estaba más árido que antes, como si la tierra misma hubiera sido succionada por algo invisible. Los árboles ya no tenían hojas, solo ramas secas que se curvaban hacia el suelo, como si rezaran. Al llegar al antiguo pueblo de San Jerónimo, lo encontré enterrado bajo una capa de polvo de casi 1 metro. Solo sobresalían las cruces del cementerio y el campanario roto. En la entrada tallada en piedra había una inscripción nueva: «Bienvenido al vientre». El aire olía a ceniza. Y entonces los vi. Rostros borrosos atrapados en la superficie del polvo, moviéndose lentamente como si intentaran salir. Eran ellos, mis compañeros, los hijos del silencio. Uno de ellos, Luis, emergió parcialmente del suelo. Su voz era apenas un soplo. «Ella nunca duerme». Intenté alejarme, pero el polvo comenzó a subir, cubriendo mis botas, mis piernas, hasta la cintura. Era como si la montaña intentara tragarse mi cuerpo. Saqué el colgante de hueso, la espiral que aún llevaba conmigo, y lo arrojé al suelo. En ese instante, todo se detuvo. El polvo se disipó y durante un breve segundo la sierra pareció respirar. Frente a mí apareció una niña. Tendría unos 10 años, vestida con harapos, la piel gris, los ojos sin pupilas. «Ella quiere verte», dijo con voz calmada. «Dice que recuerdas su nombre». La niña me tomó de la mano. Estaba fría como piedra. Me condujo hasta la entrada de una cueva que no estaba antes. Dentro, el aire vibraba con un sonido que no era ni humano ni animal. Cada paso me acercaba al corazón de la montaña, al lugar donde todo había comenzado. Las paredes temblaban, el polvo caía en cascadas, el eco de los tambores crecía, mezclado con un latido. Supe entonces que ya no quedaba vuelta atrás. La madre me estaba llamando. La niña sonrió, y su rostro empezó a disolverse.
dejando al descubierto una espiral perfecta que giraba dentro de su cabeza. «Ahora eres uno de nosotros», susurró. La cueva era un túnel vivo, no de piedra sino de carne petrificada. Las paredes respiraban lentamente, exhalando calor y un vapor espeso que olía a sangre seca y tierra recién abierta. Cada paso que daba se mezclaba con un eco que no era mío. El sonido de pies antiguos caminando detrás de mí, pisando al compás de mi miedo. El túnel descendía en espiral, igual que los símbolos que habíamos encontrado años atrás. Sentía el aire vibrar con un pulso constante, un latido. La montaña tenía corazón. A medida que bajaba empecé a oír voces, miles de voces, que murmuraban mi nombre. Reconocí entre ellas a Ricardo, a Ana, a don Mateo. Todos repetían lo mismo. «Devuélvelo. Devuélvelo antes de que despierte del todo». El túnel terminó en una sala inmensa, circular, cubierta de polvo blanco que caía del techo como nieve. En el centro había una grieta, y de ella salía una luz rojiza que latía al ritmo del suelo. Cerca del borde una figura humana me esperaba. Era yo mismo, o una versión de mí más vieja, más cansada, con el rostro parcialmente borrado. Su voz era la mía, pero hueca. «Ella me dejó salir para traerte. Ahora el ciclo se cierra». Me lancé contra él, pero mis manos lo atravesaron como si fuera humo. Entonces comprendí. Yo ya había muerto en la sierra hace años. Solo quedaba un eco, un cuerpo prestado a la montaña. Del fondo de la grieta surgió una bruma densa, gris, que tomó forma lentamente. Primero un torso, luego brazos, luego un rostro que giraba como un remolino de polvo. Era la madre del polvo. Su presencia era insoportable. No hacía falta verla del todo. Su voz llenaba la mente, cada pensamiento, cada recuerdo. «Tú me diste nombre, y ahora lo olvidas. Sin nombre no hay forma, sin forma no hay muerte». Intenté gritar, pero no salió sonido. El polvo comenzó a cubrir mi piel, subiendo por mis piernas, mi pecho, mis brazos. Sentía que el cuerpo se me deshacía, volviéndose parte de la montaña. Recordé entonces algo que don Mateo había dicho la primera noche. El viento viejo guarda las voces de los que rezan sin fe. Si respondes te toma para siempre. Así que cerré los ojos y no respondí. Por primera vez guardé silencio. El polvo se agitó confundido. El eco de las voces se detuvo, como si la montaña contuviera la respiración. Y entonces, del fondo de la grieta, surgió una ráfaga de viento puro, seco, que arrastró todo. El polvo, las sombras, la luz roja. El silencio absoluto llenó el espacio. Luego la montaña se derrumbó. Corrí sin mirar atrás. No sé cómo llegué a la superficie. Cuando salí, el cielo amanecía. Detrás de mí el suelo se hundía poco a poco, tragándose la cueva, el polvo, y con ellos, los tambores. Por primera vez en décadas, el viento de la sierra estaba quieto. Me quedé ahí, respirando el aire frío. El sol comenzó a levantarse y supe que había terminado, o al menos eso quise creer. Meses después, en la ciudad, mientras limpiaba la mesa vi una capa de polvo fino cubriendo mis manos. Lo soplé, pero volvió a formarse. Y al fondo del ruido cotidiano, entre motores y voces humanas, escuché un sonido que no pertenecía a este mundo. Un tambor, lejano, constante. Supe entonces que la madre no murió. Solo se mudó, a través de mí. Ahora escribo esto desde una habitación sellada. El aire está lleno de ese polvo blanco, y cada respiración sabe a tierra. Ya casi no tengo rostro, pero escucho su voz, dulce, maternal, como la primera vez. El silencio me pertenece, y tú también.